Mi intención con este brevísimo vistazo que vamos a dar al sistema inmunológico es tener una primera toma de contacto con algunos de sus componentes y también con algunos de sus términos, sobre todo para aquellos que no estéis familiarizados con ellos, y ver qué opciones nos ofrece el sistema, los sistemas quantum, para poder trabajar sus componentes de forma independiente. Nuestro sistema inmune tiene diferentes tipos de acciones para defendernos de los patógenos, de los agresores, y estas acciones se llevan a cabo a través de células, de sustancias, la mayoría de ellas muy tóxicas para los patógenos, y también de proteínas, algunas de ellas muy importantes, como son, por ejemplo, las citoquinas. Las células del sistema inmune son los glóbulos blancos o los leucocitos, que se dividen en diferentes tipos. Los leucocitos se generan en la médula ósea, igual que el resto de células sanguíneas, y surgen de un tipo de células madre pluripotenciales que se llaman células hematopoyéticas. El sistema nos ofrece varias opciones para trabajar esto. Sobre todo en las dos pantallas de sangre, en la pantalla de campo oscuro y la pantalla de análisis sanguíneo, tenemos la posibilidad de trabajar la médula ósea y la estimulación para la creación de células sanguíneas. En este caso se estimularían tanto glóbulos blancos como glóbulos rojos. Esta opción la tenemos dentro de esas dos pantallas en otra pestaña que se llama tratamientos de sangre. Además, la pantalla de campo oscuro nos ofrece la posibilidad de trabajar células madre, en este caso de sangre, ¿no? Las células madre hematopoyéticas. En algunas versiones del software, además, en la pantalla de homotoxicología tenemos la opción de trabajar en general células madre. Estas células madre hematopoyéticas se dividen en dos tipos de linaje que van a dar lugar a dos tipos de sistema inmunológico. Realmente el sistema inmunológico es uno solo, pero hay una serie de mecanismos que hace como que se divida en dos grandes áreas, como si hubiera dos tipos de sistemas, ¿no? O sea, un tipo que lleva a cabo acciones generales ante diferentes tipos de patógenos, que llamamos sistema inmune innato o natural, porque nacemos con él, lo mantenemos a lo largo de toda la vida. Este tipo de sistemas también lo tienen, de mecanismos del sistema inmune, también lo tienen el resto de seres vivos. Son mecanismos muy rápidos los que se ponen en marcha en cuanto entramos en contacto con un agresor. Y otro tipo de acciones, el otro tipo de sistema más evolucionado, que tiene capacidad para crear estrategias concretas hacia un agresor concreto y memorizarlas de forma que luego sea más eficiente cuando volvemos a entrar en contacto con ese agresor, pues poner en marcha las acciones defensivas, que llamamos sistema inmune adquirido o adaptativo, que lo vamos adquiriendo a lo largo de la vida. Ambos sistemas actúan en sincronía, ¿no? En forma de que todos sus miembros están conectados entre sí. Y tanto el sistema inmune como el sistema adaptativo pues comparten una de las cualidades más importantes del sistema inmune humano, que es la ausencia de autorreactividad, es decir, la capacidad de reconocer lo propio de lo ajeno, ¿no? Y no reaccionar ante sustancias propias del propio organismo. Esto es posible porque todas las células con núcleo del organismo expresan un conjunto de proteínas en su superficie, en la superficie de su membrana, que funcionan como si fuera un identificador, como en un ID, ¿no? Se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, cuando la célula es infectada, por ejemplo, por un virus, esas proteínas se unen a algunos fragmentos de ese virus y lo muestra luego fuera, en su superficie. De esta manera alertan al sistema inmune, ¿no? Le indican que están infectadas, ¿no? En el ser humano, estas proteínas son codificadas por unos genes que se encuentran en el cromosoma 6P, es decir, el brazo corto del cromosoma 6. Nosotros lo tenemos en el quantum. Entonces, cuando trabajamos ese cromosoma, de alguna forma estamos también ayudando al sistema inmunológico, porque algunos virus, los patógenos intentan también evadirse de la acción inmunológica, ¿no? Sobrevivir, crecer, expandirse. Entonces, una de sus acciones de evasión es justo esta, reducir la acción de estas proteínas, de este complejo mayor de histocompatibilidad, para que el sistema inmune no sea alertado. Si nosotros trabajamos el cromosoma 6P, lo regulamos de alguna forma durante una infección, pues de alguna forma estamos ayudando al sistema inmunológico.
Vamos a ver qué se va a ir encontrando un agresor, un patógeno, cuando penetra en el organismo. La primera barrera que se encuentra es una barrera física y química. Son la piel y los epitelios que recubren los aparatos respiratorio, digestivo y genitourinario. Esta es la primera barrera con el exterior, ¿no? En este punto el sistema inmune cuenta con una serie de componentes importantes. Por un lado, sustancias con una acción antibiótica, antifúngica, que son sintetizadas y secretadas por la piel, y además algunas células inmunológicas. Por ejemplo, un tipo de linfocitos, los linfocitos intraepiteliales, que son como centinelas, se encuentran estratégicamente situados entre las células de la última capa de la mucosa intestinal y tienen una gran importancia. Por un lado, porque nos protegen de patógenos que puedan intentar invadirnos a través del intestino. Por otro lado, porque tienen una serie de acciones que evitan el rechazo a determinados alimentos y además evitan el ataque hacia la propia microbiota, ¿no? Son muy heterogéneas y los mecanismos que desarrollan para regularse son todavía desconocidos. Si no son detenidos por esa primera barrera y empiezan a penetrar más hacia el interior del organismo, se van activando diferentes tipos de células del sistema inmune innato. Vamos a ir viendo qué tipos de células se van activando según va profundizando el patógeno. Bueno, la primera que se va a encontrar son las células dendríticas. Estas están en contacto con la piel, con los epitelios y con las mucosas, ¿no? Son células muy grandes, con una forma parecida a las dendritas de las neuronas, y con esos brazos van atravesando los epitelios desde la superficie interna hasta la superficie externa, buscando sustancias extrañas, ¿no? O agresores. Son las células más grandes del sistema inmunológico, son fagocitos, o sea, tienen la capacidad de devorar a las sustancias extrañas, y además las pueden presentar a células del sistema adquirido, a los linfocitos, porque una vez que las devoran se movilizan de donde están, se van hacia el sistema linfático y ahí presentan la sustancia a los linfocitos para activarlos. Después, ya debajo de la piel, en el tejido conjuntivo de todo el cuerpo y cerca de los vasos sanguíneos y de los vasos linfáticos, hay otras células del sistema inmune que son los mastocitos. Estas células secretan una serie de sustancias muy tóxicas para destruir patógenos y además pueden fagocitarlos. Los mastocitos son unas células que disparan la inflamación para evitar que se propague la infección. Ya circulando por la sangre se va a encontrar con otro tipo de células del sistema inmune innato, que son los granulocitos. Estas se llaman granulocitos porque en su citoplasma tienen como unas bolsas donde contienen sustancias muy, muy tóxicas. Estas también son proinflamatorias, quiere decir que cuando se enfrentan ante el agresor disparan también sustancias que promueven la inflamación. No tenemos en el sistema o en los sistemas quantum ítems relacionados, por ejemplo, con las células dendríticas o con los mastocitos, pero sí tenemos un ítem que estimula a los granulocitos, que hemos visto, estos últimos, ¿no? Es el ítem 6580 y es el factor de estimulación de colonia de granulocitos. Lo digo porque realmente en el sistema el ítem está solo con siglas. Bueno, pues ese lo podemos utilizar para estimular este tipo de patógenos. Si además el agresor, el patógeno, sigue penetrando y llega a los tejidos, se va a encontrar con otro tipo de células inmunológicas muy potentes, también del sistema inmune innato, que son los macrófagos. Son unas células muy potentes, son fagocitos por excelencia, o sea, devoran y engullen a los patógenos que se encuentran, y una vez que los tienen en el interior les disparan y les inyectan sustancias súper tóxicas. Y me queda por nombrar una célula más del sistema inmune innato, las natural killer o las células killer o células asesinas, ¿no? Estas se diferencian de las anteriores. Hasta ahora las que he nombrado son células que tienen acción en los patógenos que se encuentran en el líquido extracelular. Las células killer actúan sobre las células que están ya infectadas por virus, por ejemplo,
o células alteradas, enfermas, células cancerosas. Tienen actividad citotóxica. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se pegan a la membrana de la célula y abren un poro. Por ese poro segregan una serie de sustancias y ya estimulan o provocan la apoptosis de la célula, o sea, la muerte de la célula. Además de todo este arsenal de células, el sistema inmune también tiene una serie de proteínas, cuenta con unas proteínas importantes, con una acción importantísima, casi igual que las de una célula. Voy a nombrar solamente una de ellas, que es fundamental, que es el sistema de complemento. Bueno, el sistema de complemento es una de las formas más antiguas de defensa. Estas proteínas, este grupo de proteínas tiene una capacidad, tiene numerosas funciones, por ejemplo, la capacidad de neutralizar virus pegándose a su membrana y impidiendo que penetren en las células. Además, pueden marcar diferentes patógenos para que los fagocitos lo reconozcan rápidamente y puedan actuar con más rapidez. Y también son citotóxicas hacia las bacterias, o sea, pueden también pegarse o acercarse, pegarse a la membrana de la bacteria y abrir un poro y también destruirlas. La inflamación aguda es uno de los mecanismos fundamentales del sistema inmune innato. La inflamación tiene unos objetivos muy bien definidos. Es delimitar el área infectada para obstaculizar el paso del invasor, o sea, impedir que penetre más en el organismo, que avance, y atraer las células inmunológicas para que le ataquen y lo destruyan. Prácticamente todas las células del sistema inmune innato liberan sustancias o mediadores que ponen en marcha el proceso inflamatorio. Mediadores como por ejemplo las histaminas, ¿no?, que tienen una acción en los vasos sanguíneos, o por ejemplo los factores de coagulación, porque una de las acciones de la inflamación es también esta, la coagulación. Nosotros podemos, en los sistemas Quantum tenemos ítems relacionados con estos mediadores. Tenemos histamina, tenemos también factores de coagulación, también podemos utilizar algunos ítems antiinflamatorios cuando queremos trabajar esta parte de la inmunidad. En el proceso de coagulación intervienen diferentes componentes. Por un lado, un tipo de células sanguíneas, que son las plaquetas o los trombocitos, y por otro lado una serie de proteínas, por ejemplo el fibrinógeno. Estas proteínas, la mayoría de ellas están sintetizadas por el hígado, igual que el sistema de complemento. O sea, el hígado es importante en el buen funcionamiento del sistema inmunológico. En el caso del fibrinógeno, al final segrega fibrina y pone en marcha un proceso que crea como un entramado, como una especie de red que favorece la creación de trombos, ¿no?, o de coágulos. Para trabajar el proceso de coagulación tenemos en la pantalla de campo oscuro varios puntos. En acciones recomendadas podemos trabajar el proceso de la fibrina, tenemos 3 puntos para trabajarlo, y en el panel pleomórfico también dentro de la pantalla de sangre del campo oscuro tenemos la posibilidad de trabajar los trombocitos. Además, en la matriz principal podemos trabajar, tenemos diferentes ítems anticoagulantes y podemos también trabajarlos desde ahí. Entre todas estas funciones que tiene el sistema inmune innato hay una también importante, que es la de alertar a las células del sistema inmune adquirido, que vamos a ver ahora. Estos dos sistemas realmente están totalmente sincronizados, ¿no? Los hemos visto por separado, pero realmente trabajan a la vez. Bueno, vamos a entrar a hablar un poco sobre el sistema inmune adquirido o adaptativo, que ya cuando empezamos a hablar de él hablamos de memoria, ¿no? Porque vamos a hablar de componentes que pueden crear estrategias específicas hacia un determinado tipo concreto de agresor o de patógeno y además pueden memorizarla, ¿no? De forma que cuando el organismo vuelve a entrar en contacto con ese agresor, pues la estrategia defensiva, como ya está creada y está memorizada, se dispara de forma cada vez más rápida y de forma cada vez más eficiente. Estas estrategias se van adquiriendo a lo largo de la vida, según vamos entrando en contacto con diferentes tipos de patógenos y se desarrollan en un contacto cuerpo a cuerpo. Las células que forman parte del sistema inmune adquirido son los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B detectan al agresor a través de unos receptores que tienen en sus membranas. Una vez que lo han detectado, empiezan a buscar la forma
la mejor forma de neutralizarlo, de inactivarlo. Para esto empiezan a secretar una serie de proteínas buscando aquella que encaja mejor con la membrana del patógeno y dejarlo inactivo. Una vez que han encontrado la proteína que lo puede neutralizar, el linfocito B sufre una serie de transformaciones y empieza a secretar esas proteínas al plasma sanguíneo. Estas proteínas son los anticuerpos o las inmunoglobulinas. Además, las células B quedan en estado de alerta a veces durante años, preparadas para, si vuelven a entrar en contacto con el agresor, empezar a secretar estos anticuerpos de forma rápida, mucho más eficiente. Los sistemas Quantum tenemos en la matriz principal todas las inmunoglobulinas. Cada inmunoglobulina tiene acción directa sobre un patógeno determinado. Podemos actuar a través del sistema sobre este tipo de anticuerpos. Además tenemos algún ítem más general que trabaja sobre la formación de todas las inmunoglobulinas. Y por último, los linfocitos T. Los linfocitos T se dividen en dos grandes grupos. Por un lado, los linfocitos T helper o colaboradores, que no tienen una acción directa sobre el patógeno, pero sí tienen una función muy importante, que es la de potenciar la capacidad de otras células del sistema inmune. Y luego están los linfocitos T citotóxicos, que tienen acción sobre los microorganismos intracelulares, por ejemplo, virus, y tienen la capacidad de destruir, se dice capacidad citotóxica, de destruir las células que están infectadas o que están enfermas o alteradas, ¿no? Y destruirlas. Bueno, podemos trabajar en general las células del sistema inmune, tanto las células del sistema inmune innato como el adquirido, en las pantallas de la sangre, de campo oscuro de la sangre y las pantallas de análisis de sangre. En tratamientos de sangre tenemos una opción para trabajar desórdenes. Ahí podemos trabajar todas las células inmunológicas. Y luego, en concreto, los linfocitos, tenemos dos ítems en la matriz. Un ítem para trabajar desórdenes en los linfocitos y otro para estimularlos. Por supuesto, no puedo dejar de nombrar a unas pequeñas e importantísimas proteínas, las citoquinas. Estas son producidas por múltiples tipos de células, sobre todo del sistema inmunológico, y en él se encargan de numerosas funciones, son responsables de procesos muy importantes. Por ejemplo, son las moduladoras del proceso inflamatorio. Además, se encargan de la comunicación entre células, pudiendo activar determinados procesos en unas o en otros. Además, pueden modular la secreción de los anticuerpos. Son capaces de activar la proliferación de determinados tipos de células. Son muy importantes, como digo. En los sistemas Quantum, en la matriz nos ofrecen una gran cantidad de tipos de citoquinas. Por ejemplo, las interleuquinas, que nos ofrecen diferentes ítems para poder regularlas. Y, por ejemplo, otras citoquinas muy importantes en los procesos inflamatorios, como son el factor de necrosis tumoral o, por ejemplo, los interferones, que también son citoquinas. Como ves, el sistema inmune es muy complejo y nuestros sistemas Quantum nos ofrecen la posibilidad de abordarlo en toda su complejidad, yendo más allá de funciones generales. He intentado transmitirte en este vídeo algunos conocimientos que a veces pueden ser un poco confusos o difíciles de seguir, con acciones prácticas que nos ofrece el sistema. Espero que te ayuden.